Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Como seguramente saben, se ha realizado la exposición Expo Agro, la muestra Expo Agro en su 20º aniversario. Cada vez que se realiza Expo Agro, espontáneamente se hace un balance de la actividad del campo argentino. Y esta vez no ha sido excepción. De modo que vamos a hablar del tema ahora con un interlocutor de primer nivel, que ustedes lo conocen porque afortunadamente es una visita frecuente, que es Gustavo Oliverio. Y tenemos muchos temas vinculados a Expo Agro, porque no se trata solamente de esta exposición, sino de el enlace que tiene el campo argentino en este momento con una cantidad de problemas internacionales que hemos estado tratando aquí en este programa y que, en fin, no depende de nosotros continuar o suspenderlo. De modo que, Gustavo, bienvenido una vez más a Valores del Campo. Fernando, muchas gracias por la invitación. Ahora. Aquí. Perfecto. Por suerte bien. Bueno, pero como vos decís, Expo Agro es una muestra de lo que hoy está pasando en la producción agropecuaria, ¿no? Y bueno, y siempre, año tras año se supera, año tras año se supera. Este año aparentemente ha habido como 250.000 personas que asistieron. Recordemos que la mayoría de la gente que asiste, como esto es durante la semana, antes las exposiciones incluían el sábado y el domingo. Entonces el sábado y el domingo era un día de visita más social de los pueblos del interior y de la gente del interior, y entonces eso sumaba muchísima gente, pero que no necesariamente estaba involucrada directamente con la producción. Y ahora, bueno, eso se cambió hace bastante tiempo, con lo cual cuando uno habla de 250.000 personas, la mayoría de ellas seguramente son productores o gente que directa o indirectamente está involucrada en la producción de agroindustrial, llamémosle así, porque es agroindustria, no es solamente producción agropecuaria, ¿no? Así que bueno, interesante, la verdad que interesante, mucha novedad tecnológica. Solamente eso ya es un índice de lo que está pasando en el campo, ya es una medida. Sí, la participación en esta reunión de 250.000 personas con algún interés en algún grado de estar involucrado en el tema agrario, es altamente significativo. Sí, cuando yo fui al martes el primer día. Cuando me iba estaba con un hijo mío que también ingeniero agrónomo, pero que vive afuera, vive en Estados Unidos, y estaba de visita acá. Estaba saliendo, eran las 6 de la tarde, y había una cola de autos para poder retomar la autopista a Rosario o hacia Buenos Aires. Y me acuerdo que hice un comentario a este hijo mío, que me sigue sorprendiendo la resiliencia del productor agropecuario en Argentina. Resiliencia o insistencia o paciencia, llamémoslo como sea, de la cantidad de gente que estaba involucrada y que había asistido a esta exposición, y lo seguía haciendo durante muchos años, cuando este sector, o digamos,
la producción en Argentina ha sido tan castigada o tan mal manejada o tan mal orientada o tan falto de políticas de Estado en Argentina en los últimos 40 o 50 años, ¿no? Hemos ido como hemos ido subsistiendo como hemos podido, y sin embargo somos capaces de asistir 250.000 personas a una exposición en donde aparece toda la tecnología disponible, que es la misma tecnología que usa el mundo hoy, ¿no? Porque no es que estábamos hablando de una tecnología obsoleta de hace 20 años, ¿no? Estamos al alcance de toda la tecnología que el mundo tiene disponible y en un país que nos ha maltratado como sector agropecuario y como sector productivo. Yo diría, no sector agropecuario, los sectores productivos, ¿no? Es un país que no ha sido, digamos, una fuente de apoyo con sus políticas, ni en lo productivo, ni en lo cultural, ni en la educación. Muchas veces vamos como subsistiendo a la Argentina, digamos. Pero bueno, es una digresión mía que se la comenté a este hijo mío que me miró y me dijo, la verdad que sí, puede ser que esto esté pasando, ¿no? Pero bueno, felizmente seguimos insistiendo en que el camino es la producción y es la tecnología. ¿Mm? Mira, se habla muchas veces de políticas de Estado para diversos temas, que hay que establecer políticas de Estado sin una continuidad de parte del mundo oficial. Y en este caso lo que hay es una política social, una política de la sociedad misma, la sociedad vinculada al campo, que mantiene una continuidad a pesar de todas esas adversidades, a pesar de los ataques, de las contingencias que son de tan distintos órdenes. Ahí está, sin embargo. Eso sí que es una política de continuidad. Y se ve que la sociedad puede reemplazar las faltas del Estado. Sí, yo creo que, a ver, cuando uno habla siempre de políticas de Estado, las políticas de Estado tienen que comenzar básicamente siendo estables en el tiempo. O sea, la primera condición de una política es que no cambie todos los gobiernos, todos los años, todos los partidos, entre uno y cambie todo y vuelva a barajar y dar de vuelta. Y hoy se puede exportar, mañana no. Hoy miramos solamente el mercado interno, no. El sábado mañana importamos todo y lo interno no sirve. Entonces, la primera política de Estado es la continuidad de las políticas, la mirada de mediano y largo plazo de las políticas. Y yo me refería básicamente a eso, ¿no? Que en un país que no ha mirado el mediano y largo plazo en los últimos años, en los últimos muchos años, siempre ha estado mirando el corto y el cortísimo plazo. Bueno, es un lindo ejemplo de resiliencia, el productor agropecuario, la producción, que no ocurre, vuelvo a insistir, no ocurre solamente con la producción agropecuaria. Creo que todos los que trabajan en productividad y en la economía real pueden mostrar cartas de subsistencia a aquellos que les ha ido bien. A los que les ha ido mal, lamentablemente, no han llegado al borde del río que estamos hoy. Pero bueno, es un poco una sensación de todo lo que se podía haber hecho mejor y cuánto mejor podríamos estar sin muchas crisis recurrentes que tenemos con mucha frecuencia, ¿no? Otra consecuencia que se podría sacar también del éxito de esta exposición es qué proporción grande de la población argentina participa de la actividad del campo, porque 250.000 personas en 47 millones de habitantes parece poca cosa, pero no, porque hay que tener en cuenta la famosa cadena de valor que va involucrando más sectores y más sectores y más sectores. Y lo notable es que esta cadena de valor agraria involucra, como te diré, necesarios intereses nacionales. Hay muchos proyectos hoy en día de orden minero, de energía, que son más que laudables, por supuesto, pero difícilmente involucran a tanta gente y tantos intereses nacionales grandes y chicos, que abarcan
toda la sociedad. En ese sentido se ve que el campo es criollo. A ver, me acuerdo que nosotros en la Fundación Producir Conservando en el año 2004, después de un tiempo de poder analizarlo con él, con el doctor Juan Liach, la necesidad de poder hacer un trabajo que contemplara cuál era la real generación de trabajo que se producía en el sector. Él estuvo un tiempo estudiando la posibilidad y ver qué metodología iba a utilizar, y finalmente aceptó, hizo el trabajo y tuvimos los resultados en donde, para sorpresa de todos, incluido el mismo Liach, él consideró el trabajo primario, o sea, la producción primaria de todas las actividades, todo lo que tenía que verse vinculado con la producción primaria, en generación de insumos, de proveedores de la producción primaria, de todo lo que tiene que estar involucrado para que ocurra la producción primaria, todo lo que tiene que ver con la producción industrial posterior, las manufacturas de origen agropecuario, las fábricas que tienen que ver, que están involucradas y también tomó una referencia de todo lo que significa el empleo público que se genera a partir de la existencia del sector agropecuario y agroindustrial. O sea, hay un sector público que tiene que atender al sector agropecuario y agroindustrial de una u otra forma, en la FIP, en la justicia, en la educación, en fin. Bueno, y llegó a la friolera del 36%, 35,6% de la población económicamente activa que tenía que ver directa o indirectamente con el sector agropecuario. Lo cual es una cifra que marca Por supuesto que eso después en distintos otros trabajos que yo leí al respecto, y también muy buenos trabajos, nunca tomaron ese derrame sobre el sector público. Entonces hablaban del 22, del 23 o del 21% entre directo y indirecto, y de vuelta, es una cifra muy importante sobre la población económicamente activa. Y como vos decís, toda la actividad, digamos, ahora, todo este nuevo desarrollo, bienvenido el nuevo desarrollo y la nueva, digamos, apertura de sectores productivos como es la generación de energía, tanto en petróleo como en gas, el vaca muerta que tenemos, digamos, por delante, un futuro enorme, y todo lo que tiene que ver con los servicios del conocimiento y demás, minería, nuevas cosas, yo diría, imposible, como vos decís, pensar que puedan derramar sobre la sociedad y sobre todo sobre el interior en general, porque obviamente las provincias mineras o las provincias petroleras van a tener un derrame, pero no es el conjunto de la sociedad argentina el que tiene ese derrame por la actividad minera o por la actividad petrolera. En el cambio, en la producción agropecuaria y agroindustrial, incluyendo todo lo que es manufacturas, incluyendo todo lo que tiene que ver con la generación de empleo público para que todo esto suceda, sí involucra a toda la sociedad, sí involucra a muchísima gente, y bueno, es una realidad que nos cuesta aceptarla muchas veces, porque se toma solamente en la producción primaria, y eso en el mundo ha sido bastante característico. Yo leí un trabajo hace un par de años, que me acuerdo que se lo mandé a Liach, en realidad digo un par de años y por ahí son 5 o más años, que se lo mandé a Liach, que era un trabajo que hizo la Secretaría de Agricultura americana, en donde contemplaba la generación de empleo en Estados Unidos de la cadena agroindustrial primaria y digamos, y vinculada directamente, y le sumó, cosa que a mí me llamó mucho la atención, pero me pareció correcto, le sumó todo lo que tenía que ver con el supermercadismo y con la distribución de alimentos vía restaurantes y demás. O sea, la forma de encararlo es los supermercados en la venta de alimentos y los restaurantes en la venta de alimentos están indirectamente vinculados con la producción agropecuaria agroindustrial, y sumó esa generación de empleo y les daba una cifra también muy importante. No sé, no me acuerdo si llegaba al 30%, pero era una cifra muy importante.
Y bueno, y eso es así. En Estados Unidos es muy común los fines de semana los mercados, digamos, locales, ya no supermercados, sino mercados locales en las plazas, en los lugares públicos, en donde se proveen alimentos, donde se proveen frutas, donde se proveen verduras, donde, en fin, el farmer, digamos, pone a disposición de la sociedad, de su sociedad local. Bueno, es una linda forma de mirar la generación de empleo y el derrame, que en el caso nuestro puntual de sector agropecuario e industrial es sin duda muy, muy importante para la Argentina. Además es una producción local, tanto aquí como el caso norteamericano que decís. No es la misma situación de un país cuyos supermercados ofrezcan productos importados. Correcto, correcto. Sí, sí. A ver, pueden convivir los dos, los nacionales y los importados, pero lo que está claro es que en lo que es la producción nacional, que Sí. es mayoritaria en lo Eso, que es alimentos, es mayoritaria en la presencia de los supermercados, o los claro, mercados más regionales y demás. Bueno, son muy un chacarero relevantes. del fondo del campo está de visita en Buenos Aires, va al supermercado y puede encontrar un producto que le resulta muy familiar porque él mismo lo produjo. Sí, 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 Quiero tal decir, cual, tal en cual. ese sentido, es un factor de integración De integración, sin duda. del país. Sí. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero bueno, así que interesante el hecho de que sí, estos 250.000 personas que visitaron Expo Agro muestra eh, realmente el impacto del sector de la producción, digamos, a la importancia a nivel nacional, ¿no? Y ahí, mientras dura la Expo Agro, se concretan una cantidad de contratos, aproximaciones entre los productores Sí, sin ninguna duda. y también por eso mismo supongo que se especulan sobre cuáles serán los montos de la producción, por lo menos del año corriente, hasta la próxima exposición, y las exportaciones. En fin, la política agraria se configura un horizonte. Y en ese sentido, Sí, ¿cómo ves las cosas en la, la- materia de precios, en antes de, materia antes de pasar a eso, yo te diría, normalmente estas exposiciones son una fuente de contacto, como vos decís, entre la producción primaria y los proveedores. Están todos los semilleros, están todas las fábricas de tractor, las sembradoras, con la oferta disponible que tienen y se hacen negocios preferenciales porque los industriales ponen a disposición mejores tasas de financiación, mejores disponibilidades, en fin, es un lugar donde también se generan negocios muy, muy importantes para las dos partes, digamos, para el que vende y para el que compra. Y también son una exhibición muy prolija de todo lo que tiene que ver con las tecnologías que están disponibles. Esas tecnologías disponibles tendrán éxito o no tendrán éxito, muchas de ellas, sobre todo ahora con todo el advenimiento de las nuevas tecnologías, de las AgTech que dicen, de los drones y de toda la parafernalia tecnológica, digamos, telefónica, como yo digo, los teléfonos hoy resuelven gran parte de la vida. Bueno, no es tan así en la producción agropecuaria, pero bueno, pero aparecen todas las tecnologías disponibles y de vuelta algunas tendrán éxito y otras no, y se reformularán, pero todo es mirando el futuro y mirando la productividad y mirando la posibilidad de mejora y de oferta de nuevas tecnologías para tratar de superarnos año a año, ¿no? Así que bueno, también es un lugar de excelencia en cuanto a eso, a poder ver qué es lo que está pasando, cuál es la oferta tecnológica, cuál es la oferta tecnológica de los semilleros, de la genética disponible, en fin, más de todo lo que es herramientas o tractores, o en fin. Pero bueno, es realmente interesante, es una buena fiesta anual que nos damos el hecho de poder participar de Expo Agro y ver, digamos, que participa tanta gente es una enorme satisfacción, ¿no?
Vos me decías de lo productivo, Yo te preguntaba también por los cálculos que se puedan establecer acerca del crecimiento de la producción. Porque en rigor pasa algo extraño con la Argentina. Su producción crece, y es asombroso el crecimiento que tiene desde la década de 1990, pero lo hace con un ritmo más lento que nuestros competidores. Por ejemplo, he leído hace muy poco cómo Australia tiene una participación en el comercio internacional de estos productos que es prácticamente el doble de la Argentina. Ventaja que ha sacado en pocos años, coincidiendo además con nuestro milagro argentino, pero el milagro argentino podría ser más asombroso todavía, me parece. Sí, sí. Sí, a ver, tomemos un ejemplo solamente para poder dar algunas cifras, ¿no? Tomemos por ejemplo el complejo granario, digamos, todo lo que es la producción de granos y subproductos, o sea, de trigo, maíz, soja, girasol, sorgo, en fin, todos los cultivos. En la fundación, cuando hicimos la primer proyección, que fue en el año 2002, parece mentira, pero bueno, la fundación está cumpliendo, en realidad ya cumplió hace pocos días que fueron 35 años de la firma del, del estatuto de la fundación, pero bueno, esto fue en el 91, pero en el 2002 hicimos la primera proyección de producción granaria al 2010. Fuimos, yo diría, la primera institución que trabajó sobre proyecciones de lo que en ese momento nosotros llamábamos largo plazo, que eran 8 años, que no había en el país. El país siempre tomábamos los datos del año anterior y planeábamos cuánto se iba a poder sembrar y cuánto no. Pero bueno, en ese momento la Argentina tenía 69 millones de toneladas de producción y planteamos al 2010 100 millones de toneladas, lo cual pareció una locura. 30 millones de toneladas más, 31 millones de toneladas más. Y bueno, y eso se cumplió exactamente. Nosotros lo planteábamos no para que exactamente en el 2010, porque es imposible adivinar cómo va a ser el clima en el 2010, la superficie más o menos uno podía estimar que venía creciendo, ¿no? Pero usamos una metodología que nos permitía, digamos, poder estar trabajando con promedios, y entonces el promedio de 3 años, o sea, 2009, 2010 y 2011, ¿cuánto era? Bueno, y fueron 103 millones de toneladas o 104 millones de toneladas. Bueno, y así lo repetimos cada 5 años. La verdad que la Argentina creció desde ese momento 70 millones de toneladas en el año 2002, cuando hicimos la proyección, al día de hoy, que la última fueron 136 millones, y este año se hablaba de 155 en el momento que se proyectó. El otro día leí algo de que iba a ser un récord de 160. Bueno, hubo una sequía en el medio del mes de enero y febrero, no menor, sobre todo en la zona núcleo central, digamos, la más importante en cuanto a producción, a volúmenes de rendimiento, digamos. Yo no creo que estemos en 155 ni 160 millones de toneladas. Va a ser un récord. El récord significa estar por encima de las 142 millones de toneladas que ya supimos tener hace 3 años, creo. Pero vamos a estar en el orden de los 145, 148. En fin, es muy difícil predecir porque llovió, se cortó la sequía a mediados de febrero, a fin de febrero, pero no en toda la zona núcleo. Ya se está cosechando los primeros lotes de maíz y los primeros soja todavía no, pero en la zona núcleo, ¿no? Los primeros lotes de maíz. En la zona central, digamos, Venado Tuerto, Pergamino, en fin, Salto, Rojas, y los rendimientos están un poquito abajo de los proyectados, entre un 15 y un 20% abajo. En todos lados se deterioró un poquito dentro de niveles de rendimiento elevados en esa zona, ¿no? Estar hablando de que Venado Tuerto produzca 11.000 o 12.000 kilos de maíz, uno dice, bueno, es un muy buen rendimiento, sí, pero pensemos que Venado Tuerto hace las cuentas con 15.000 kilos de maíz o con 14.000 kilos de maíz en sus presupuestos, por la calidad de los suelos, por la intensidad del uso de insumos
y demás. Pero bueno, yo entiendo que vamos a estar en esos niveles, vamos a poner entre 145 y 150 o 152 millones de toneladas. No deja de ser un crecimiento respecto a las 70, no deja de ser un crecimiento relevante, pero de vuelta, en los 70 estábamos en niveles muy bajos, la productividad era muy baja, y hoy tenemos una productividad media. O sea, estamos prácticamente con 37, 38, casi 40 millones de hectáreas sembradas, no ocupadas, porque hay doble cultivo, digamos, trigo-soja. Pero la realidad es que estamos estancados, estamos con un ligero estancamiento que luce haber pasado de 70 a 140 o 145, luce como, la pucha, es un montón, pero son muchos años, pasaron 20 y pico de años. ¿Qué pasó en esos 20 y pico de años en el resto de los países que competimos? Bueno, como vos decís, Australia o el caso de Estados Unidos y demás, también han crecido a ritmos mucho más altos, pero fundamentalmente porque pudieron aprovechar todas las tecnologías y todas las disponibilidades que el mundo ofrecía en cuanto a demanda de productos y a oferta de insumos como para poder mejorar la productividad. Y Argentina, la oferta existía, pero era imposible poder aumentar la producción porque no accedíamos a lo que yo llamo condiciones de política macroeconómica razonables como para poder tener confianza y plantear planteos productivos de muy largo plazo, ¿no? Entonces, la Argentina es típico el serrucho, digamos, la ida y vuelta que significa el seguimiento de la condición climática. Mejora en la utilización de tecnología, pero mejora a ritmo muy, muy pausado. Y te doy una pauta. Por ejemplo, en el año 2004, cuando hicimos en el 2002 la proyección de 100 millones de toneladas, planteamos si era posible con los niveles de fertilización, de reposición de nutrientes, llamémoslo así, que se estaban usando en esos momentos, poder producir 100 millones de toneladas, o cuánto fertilizante tendríamos que usar para poder producir 100 millones de toneladas sustentablemente. Cuando digo sustentablemente es logrando un equilibrio ambiental razonable, digamos, que tuviera en cuenta la parte económica, que tuviera en cuenta la parte social, las patas de la sustentabilidad, la económica, la social y la ambiental, pero que también le estuviera restituyendo al suelo parte de los nutrientes que extrae. Bueno, en ese momento nos dio que para 100 millones de toneladas la Argentina tenía que usar del orden de las 5 millones de toneladas de fertilizante en el 2010. Y en ese momento, cuando hicimos el trabajo, se estaban utilizando 2.300.000 o 2.400.000. Más o menos esa era en la mitad. La mitad, digamos, en el año 2004, ¿no? Estábamos hablando del 2010, bueno, al 2010 había que llegar a 5. Bueno, nunca se llegó a 5, recién se llegó a 5 el año pasado, en el 2024. Entonces, uno dice, bueno, ¿creció la utilización de fertilizantes en Argentina? Sí, pero a un ritmo muy, muy, muy lento, muy inferior al que deberíamos haber utilizado para poder mejorar los índices de productividad. Y de ahí un poco lo que siempre está en danza, que es la brecha tecnológica. La brecha tecnológica, ¿cuántos quintales de menos o qué producción de leche de menos o qué producción de carne de menos tenemos por, entre comillas, las falencias que tenemos en Argentina, que tienen que ver en mucho con el marco general del negocio en el país, ¿no? Como hablábamos hace un rato, el marco general del negocio es un marco inestable, considerado inestable, digamos, por ponerle una palabra bastante benévola, muy aserrado, muy dependiente de condiciones climáticas, y entonces, bueno, eso complica las tasas de crecimiento. Y lo que ha pasado concretamente es eso. Bueno, las condiciones climáticas escapan a nuestro control. No, y son características de todos los países con los que competimos, también tienen su condición climática mejor y peor, con lo cual estamos en igualdad.
la cosa está en ese terreno que aquí suele llamarse el riesgo argentino. Exactamente. El riesgo argentino y el costo argentino, que significa producir en las condiciones que estamos, que de vuelta todos los países tienen sus bemoles para producir, porque a nadie le escapa que Brasil también no es un país fácil para producir, pero ha tenido políticas de largo plazo, políticas agropecuarias de largo plazo, que ha sabido mantener y que ha sabido promover incentivos para que ocurran mejoras. Y la tasa de crecimiento de Brasil. Brasil tiene dos cosas que es muy importante. En primer lugar, el crecimiento de las superficies agrícolas en Brasil ha sido monumental, monumental. Se han incorporado tierras que no estaban bajo producción y que no tienen nada que ver con la Amazonia, nada que ver con la Amazonia. Tienen que ver con una vegetación natural, los famosos cerrados de toda la zona de mayor desarrollo de los últimos 20 años de Brasil. No tienen nada que ver con la Amazonia y tienen un desarrollo que se ha volcado a la agricultura en suelos muy pobres, suelos que han sido muy lavados y se llaman justamente cerrados porque el monte existente es un monte de muy poco desarrollo, a pesar de que llovía mucho y llueve mucho, pero tenían muy poco desarrollo, sí. Y era muy cerrado, muy poco desarrollo en altura y la parte forestal no alcanzaba alturas importantes, producto de los déficits del suelo. Bueno, no es de un interés ambiental, bueno, por ejemplo, de la selva amazónica. No lo era. No tiene esa relación con el régimen de lluvias. No, tenía una relación con el régimen de lluvias relativamente importante, porque era tan malo el suelo que los cultivos no desarrollaban. Justamente el desarrollo que se hizo de esas zonas, ambientalmente, digamos, organizadas por el Estado brasilero, el Estado intervino. No se pueden incorporar el 100% de las superficies, depende del Estado y depende del tipo de suelo. En algunos casos hay reservas de 30% de la superficie que se tiene que mantener 30 o 40%. Hay zonas donde se tiene que dejar más, dejar en forma natural, pero la realidad es que cuando uno removía ese monte cerrado, que se llamaba, y utilizaba los fertilizantes adecuados o los correctores, utilizaba yeso y fósforo y demás, en 2 o 3 años se ponían en producción los campos. El primer año era un año muy mediocre, a pesar de las lluvias, pero que en 2 o 3 años de actividad, y yo diría más 3, 4 que 2 o 3, se podía recuperar ese suelo en forma artificial, o sea, a través de insumos, de costos de producción muy elevados. Pero bueno, todas esas grandes áreas, esas incorporaciones, son hoy las zonas estrella de Brasil, en todo lo que es la parte de Mato Grosso do Norte, o de Bahía, o de Piauí. En fin, hay un desarrollo enorme que se ha incorporado. Y entonces, bueno, ya no es solamente el aumento de productividad que tiene, que ha sido muy, muy, muy grande, sino el hecho de la incorporación de nuevas áreas, de superficie, expansión de áreas nuevas, cosas que en Estados Unidos prácticamente no crecen en áreas hace 30 años, ya están prácticamente a fondo con las áreas agrícolas. En Argentina sí se ha crecido, pero en forma también muy moderada, a tasas muy moderadas, y en realidad todo el crecimiento que se hizo de golpe en el norte, en realidad no son tantas hectáreas, no representan tantas incorporación de tantas hectáreas puntualmente, y se hizo un poco desordenadamente. Ahora está con la ley de bosques y con las legislaciones provinciales está más ordenado. Brasil lo tiene muy ordenado, la Amazonia está protegida. Pero bueno, la realidad es que el mundo creció mucho más que nosotros. Es muy interesante y muy importante lo que decías del cerrado y de que la selva amazónica no está tan afectada por la expansión agrícola de Brasil, porque es uno de los puntos centrales de las polémicas, sobre todo que salpican la eficacia del acuerdo con la Unión Europea. Bueno, cuando pero son los argumentos de las tierras que se han deforestado y cuyos productos entonces no pueden entrar o tienen unos impuestos altísimos.
y más Bueno, pero todavía desde el punto de vista ideológico. eso en una publicación que hicimos en un newsletter, yo me animé a llamarlo terrorismo ambiental. Eso en realidad fue una política, o es, ahora está siendo muy desarticulada porque apareció información muy clara de parte de los países y de los centros de investigación de los distintos países que eran señalados por la Unión Europea como los grandes contaminadores o los grandes, digamos, destructores del ambiente natural y demás. En realidad eran barreras pararancelarias que querían y que quieren poner para limitar el comercio. Y de vuelta, está claro que la sustentabilidad ambiental tiene que ser controlada y tiene que ser mirada por los estados para no generar conflictos futuros, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Pero hoy todos los países lo miran porque todos los países tienen lo que se llaman planes de ordenamiento territorial, algunos mejores, otros peores. La Argentina no los ha tenido en todas las provincias en tiempo y forma, pero por ejemplo, la provincia de Formosa concretamente tiene un plan de ordenamiento territorial que es muy bueno y está muy bien hecho. Lo hizo Jorge Adamoli de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas, creo que es, y tiene muchos años y que todavía dice claramente que se pueden incorporar tierras en la agricultura y hacerlo en forma ordenada y bien, y las provincias también. Bueno, y Brasil también ha sido prolijo en eso. Ahora, Europa, eh, digamos, mira con básicamente lo ambiental vinculado a lo comercial. Europa lo que quiere tratar de regular es el comercio. La Unión Europea ha sido siempre muy proteccionista y siempre muy arreglarse con lo interno. Y acordémonos en la década del 70 y del 80, cuando tenían cosechas enteras guardadas por la eventualidad de conflictos, digamos, de guerra y demás, y de hambrunas y qué sé yo, y eso después se tuvo que volcar al mercado mundial, porque no lo podían seguir teniendo. Y entonces, bueno, todas esas políticas de subsidios prácticamente las siguen manteniendo, pero el resto de la sociedad no está muy de acuerdo con seguir subsidiando, digamos, esos excesos. Y bueno, y la reacción inmediata del sector productivo europeo es evitar que ingrese la competencia, básicamente. Y la competencia es la producción de alimentos en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos no le vende prácticamente a Europa, le vende muy poco de su producción agropecuaria y agroindustrial. Brasil, Argentina y demás, bueno, son clientes, pero son mirados siempre como, o hemos sido con esto de la deforestación, de vuelta a las tierras libres de deforestación. Me acuerdo hace muchos años con una de las organizaciones, y una organización muy pesada en los temas ambientales, que me plantearon que iban camino a eso, y cuando le pregunté, libre de deforestación, ¿a partir de cuándo? Porque una cosa es decir libre de deforestación en los últimos 10 años, o libre de deforestación en los últimos 50 años. No, bueno, eso todavía no lo tenemos claro. Entonces, había un planteo que no respondía al ambiente, sino que daba la sensación de entrada que respondía a otros intereses. La conclusión se planteaba antes de hacer la investigación. Y demostraba que había un objetivo no científico. Que la ciencia no estaba detrás de eso, sino que estaban intereses económicos y de protección, y que por otra parte uno ve la reacción de los agricultores en Europa, y en realidad los agricultores lo último que mencionan es el tema del tratado de Mercosur y la Unión Europea. Lo primero que ellos mencionan es la parafernalia de regulaciones y de limitaciones y de reglas que tienen para poder producir en sus países, en España o en Francia o en Alemania. Que pesa sobre ellos, sí. Que pesa sobre ellos mismos. Ellos no pueden usar algunos herbicidas, no pueden usar esto, no pueden usar el otro, están totalmente regulados, no pueden vender, no pueden alquilar, no pueden. Prácticamente un socio
de los iniciales de la fundación, que lamentablemente falleció hace unos años, bueno, en pandemia, un francés, Jean-Luc Weimel. Él decía que cuando se vino de Francia a la Argentina, él era agricultor en Francia y se vino de Francia a la Argentina a producir en la Argentina, porque dice que los agricultores en Francia eran los jardineros de Francia, no los agricultores, eran los jardineros de Francia, eran los que tenían que tener el jardín limpio y prolijo, con sus trigos, con sus maíces y demás, pero que desde el punto de vista del aporte relevante a la producción eran, por supuesto que eran importantes, pero el tema era otro, porque básicamente había que mirar otras cosas. Pero bueno, son anécdotas, pero sí, es un poco así. Lo que pasa también es que la instrumentalización de un supuesto rigor ecológico para el exterior, hay que disimularlo. No se puede tener dos cartabones totalmente distintos. Entonces hay que aplicarlo también para dentro de la Unión Europea. Y ahí viene esa contradicción, ese conflicto. Y además, en definitiva, de todo eso, de ese sistema de regulaciones que en realidad son recursos pararancelarios, si eso se suprimiera o si se manejara racionalmente, se abarataría la vida en Europa. No cabe duda. Yo creo que es uno de los factores del costo de vida europea. Sí, El precio artificial que tienen los productos por consecuencia de ese proteccionismo. Sí, sin duda. Proteccionismo enmascarado, todo lo que se quiera, pero es proteccionismo. Enmascarado y que, de vuelta, por otra parte, los limita a ellos en las posibilidades de uso de tecnología, los limita en el desarrollo y en el aumento de las productividades, están como con una relación de insumos enorme. Pensemos que, número redondo, si la Argentina utiliza 100 en fertilizantes, los americanos utilizan 200 y los europeos utilizan 300. Esa es la diferencia, digamos, claro, en lo que hace a la parte de fertilizantes, por 2 y por 3. Es increíble. Entonces, la realidad es que, bueno, todo eso, vos fíjate cómo nos pasamos hablando de las emisiones y del dióxido de carbono y del óxido nitroso y del metano de las vacas y de que había que eliminar las ganaderías del mundo por el problema del metano. Y en realidad de siempre, la ciencia mostraba que eso no eran datos lógicos y no se miraban los datos de la ciencia. Y de golpe los datos de la ciencia se hicieron más fuertes, se hicieron con voz más fuerte y con una expresa aparición en los medios y demás. Y hoy está como, no digo apagado, pero como que el tema de las emisiones, ya, bueno, el tema del metano de las vacas, bueno, la vaca no era tan mala porque cada 10 años ese metano era ciclogénico, como decía Ernesto Vigliso, y Ernesto Vigliso y la Universidad de Davis y otras universidades del mundo que lo marcaban claramente, y que el cambio climático no era tan cambio, sino que era la naturaleza que también cambiaba y a veces aumentaba la temperatura o bajaba, o la acumulación de los gases, y bueno, y eso es lo que nosotros en su momento en la Fundación llamamos terrorismo ambiental, en donde se actuaba por el miedo, por la apocalipsis, viene el fin del mundo. Y entonces, como el caso de la Unión Europea, por los intereses también. Por los intereses. Entonces, nada de eso fue bueno, nada de eso contribuyó. Y por el otro lado, se descuidó algo que yo creo que es gravísimo en la Unión Europea, ni hablar, que es el tema de la erosión de los suelos. La sustentabilidad está basada en que los suelos, la sustentabilidad ambiental, ¿no? Y que los suelos no se degraden en forma irreversible. Yo estuve muchos años en la universidad, en la cátedra de manejo y conservación de suelos, y los libros decían claramente que uno podía, digamos, contemplar la existencia de degradaciones reversibles, porque a través de prácticas de conservación de suelos, de sistemas de labranzas o de reposición de nutrientes o de aporte de materia orgánica o mejoras rotaciones de cultivos, más carbono en el suelo y demás, eso se podía de alguna forma reponer, digamos. Pero las degradaciones irreversibles
que son básicamente la erosión y la salinización sobre todo con sodio, esas no podían ser tolerables. No podían ser tolerables y no se podían contemplar dentro de un sistema sustentable. Entonces, hemos descuidado en el mundo ambientalmente la erosión. Estados Unidos sigue teniendo problemas de erosión en forma relevante, ha mejorado, si digamos, tomamos los últimos 50 años, pero porque la agricultura ya está con sistemas de labranza reducida. Europa no, Europa tiene toda labranza convencional. Los problemas de erosión en Europa, en las zonas o húmedas por lluvia o erosión eólica por viento y arena, siguen existiendo en forma muy importante. Y la Argentina, que tenía un altísimo grado de adopción la siembra directa, y por lo tanto la siembra directa reducía en forma muy, muy marcada la erosión de los suelos, sobre todo porque nosotros tampoco tenemos un relieve tan ondulado como tiene Europa o Estados Unidos. Hemos retrocedido porque la siembra directa ha retrocedido. En Argentina en su momento se hablaba de que teníamos el 85 o el 90% del área, y eso ha retrocedido. Es algo muy extraño eso. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese retroceso? Eso tuvo que ver con deficiencias en las rotaciones de cultivos. La siembra directa no es solamente sembrar directamente sin labranza, sino que tiene que contemplar la utilización de rotación de cultivos que de alguna forma permita en que los ciclos biológicos de degradación de las raíces del suelo se produzcan y que las relaciones carbono-nitrógeno sean las adecuadas y que el mantenimiento del carbono del suelo sea el adecuado para poder mejorar los índices de infiltración y las menores pérdidas por evaporación. O sea, es algo más que sembrar sin labranza. Reponer los nutrientes que se consumen porque baja la temperatura del suelo. Entonces, bueno, todo eso, digamos, tiene que ser tenido en cuenta. Y bueno, hicimos macanas, hicimos monocultivo de soja, en los momentos en donde la soja llegó a valer $600, bueno, teníamos 30 o 35% de retenciones, pero con $600 contemplábamos todo eso. Hicimos macanas en el uso de los agroquímicos, de los herbicidas, usamos subdosis, se generaron problemas de malezas resistentes. Bueno, todo eso empezó a generar que los rendimientos y los resultados no eran tan favorables como lo eran años atrás. Los herbicidas empezaron a dejar de tener la efectividad del 100% que tenían y empezaron con esto de la resistencia de la maleza, que la maleza se hace resistente, como se hace resistente una bacteria o un antibiótico si no es bien usado, o un virus muta y se hace resistente a las terapias de control. Pero bueno, la verdad es que en Argentina retrocedió la siembra directa, volvió, no, a ver, yo creo que debemos estar en niveles del 70% o del 75%, hemos bajado 10, 15 puntos, pero es una macana porque volvió la erosión hídrica en la zona núcleo de Buenos Aires. Uno ve que aún con pendientes muy suaves y muy largas, la erosión volvió porque hay menos protección del suelo. Y bueno, y hay que volver a ese sistema, hay que volver a una agricultura en siembra directa, pero tomada como sistema productivo, no solamente como sembrar sin labranza, ¿no? Pero bueno, el resto de los países del mundo no lo hacen. Europa está lejísimos, hace algunos ensayos y algunas cosas muy tibias. Estados Unidos en algunas zonas ya lo está haciendo, en la zona centro-sur, en todo lo que es Arkansas, Kentucky, Tennessee y la zona sur, Mississippi, Alabama, tiene bastante siembra directa. La zona núcleo tiene siembra directa en soja, pero no en maíz ni en trigo. Pero bueno, esos sistemas que se han descuidado, hablábamos de las emisiones, hablábamos del carbono y hablábamos de los gases de efecto invernadero, y sin embargo no hablábamos de la erosión de los suelos, que es la única degradación irreversible que uno puede generar en los suelos, por lo menos, y la descuidamos. Bueno, es un buen momento para retomar, ahora que
que los ambientalistas han bajado un poquito la presión sobre los gases de efecto invernadero, que ya no son tan malos, y como se pintaban, digamos, por intereses, coincido con vos, ¿no? Pero bueno, ahora es un buen momento como para plantear, nosotros desde la Fundación lo vamos a plantear seguramente en el seminario el 7 de mayo, claramente la vuelta a una sustentabilidad real, a una sustentabilidad ambiental con los pies en la tierra y no con los pies en donde no correspondía, ¿no? En cuanto a un posible retorno a los niveles altos de siembra directa, ¿habría recuperación de suelos o se trata de lugares donde la erosión es irreversible? No, no. Cuando vos perdés el suelo por erosión, eso es irrecuperable. Por eso uno plantea que es irreversible. Un suelo que perdió su horizonte superficial, que es su horizonte más rico, que tiene 20 o 25, ojalá 30 centímetros, con más materia orgánica, con una textura de suelo mejor, digamos, para el desarrollo de las raíces y con contenido de nitrógeno y de minerales y demás. Una vez que se pierde esa capa superficial porque el agua de lluvia lo arrastra y se lo lleva, eso no vuelve. Son ciclos de formación de suelos que son miles de años para volver a regenerar eso. Lo que uno puede hacer es convivir y usar todas las tecnologías que le permitan disminuir el impacto que generaría en la caída de la productividad si no usar esas tecnologías, ¿no? Pero la realidad es que son irreversibles. Por eso, digo, cuando uno trabaja sobre los temas ambientales a conciencia y con mirada profunda del ambiente y no mirada interesada del ambiente para otras cosas, como ocurrió, y como sigue ocurriendo en cierta medida, pero bueno, pero una mirada profunda del ambiente tiene que ver con las degradaciones irreversibles. Y esas deben ser permanentemente monitoreadas para que no ocurran, porque ahí está la pérdida grande de potencial. De hecho, Europa es la Unión Europea tiene partes que no, pero mayoritariamente está destruida por la erosión. Destruida por la erosión. Y están trabajando sobre el horizonte C, sobre el material originario en gran parte de la tierra agrícola, y por eso la cantidad de insumos que necesitan, y por eso que siguen moviendo la tierra de la forma que la mueven, para algunos insumos poder disminuirlos. Cada vez que realizás labranza, inyectás aire en el suelo, desplaza el agua y se genera, a través de la actividad biológica del suelo, se generan nutrientes disponibles para las plantas, nitrógeno básicamente. Entonces, bueno, la realidad es que esa necesidad, esos 300, 100 en Argentina, 200 en Estados Unidos y 300 en fertilizantes, ¿no? Son las dosis, llamarle así, tienen que ver con eso, con un deterioro del recurso suelo monumental, producto de erosión, básicamente producto de erosión. Y que bueno, es irreversible y ahora conviven con eso. Pero bueno, son las reglas del juego. Ellos yo dije una vez, que no me escuchen la Unión Europea, pero dije una vez que ellos chocaron la calecita del ambiente, porque lo manejaron todo mal y deforestaron donde no tenían que deforestar, hicieron agricultura donde no tenían que hacer agricultura y tienen miles de años de agricultura. Bueno, el ambiente ya está roto, el ambiente suelo, digamos, la base de la producción agropecuaria y agroindustrial está realmente deteriorada en forma muy relevante, mucho más relevante que en América. No digo que en Argentina, que en América en general. Por tradición agrícola y por años y por la tecnología que se utilizaron. Gustavo, evidentemente teníamos razón al pensar que Expo Agro desencadena una cantidad de reflexiones, porque es lo que ha pasado con nuestra conversación. De modo que te agradezco tu nueva visita y seguimos al habla. Seguimos al habla, Fernando, te agradezco. Sí, no, te decía que estos planteos de política ambiental moderna, contemporánea, son muy importantes porque están poco transitados.
Poco transitados. Los viejos temas referidos principalmente a la contaminación localizada no han perdido su razón de ser, desde luego, pero estos que son más globales son también más dramáticos, no solamente actuales porque sean más modernos, sino por su peso, su incidencia y su peligro. Sí, señor. Muchas gracias, Un Gustavo. placer, Fernando. Gracias por la invitación y seguimos en contacto. Así es. Hoy hemos conversado con el ingeniero Gustavo Oliverio y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En Omint cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.